La noche olía a gasolina vieja y bugambilias aplastadas contra el asfalto. Valeria salió de la redacción con la certeza de que el turno nocturno no terminaba al cruzar la puerta, sino al descifrar la frase que perseguía a todos. La ciudad tiene hambre. Un mensaje anónimo la llevó a Coyoacán y allí encontró a Mateo, paramédico de cansancio antiguo, y a Lidia, una muchacha salvada por segundos de una mesa de metal. Desde entonces, cada esquina de la ciudad le pareció una mandíbula, cada veladora, un diente encendido, cada túnel, una garganta que aguardaba. Aurelio, el bombero jubilado, sacó de un cajón una libreta con fechas y 48 puntos repetidos como un rezo. Eugenia Murguía, sonrisa de museo y manos limpias, dirigía una fundación impecable, mientras en bodegas anónimas ardían velas que nadie quería contar. Valeria decidió escribir aunque temblaran los vidrios. Decidió mirar aunque la miraran de vuelta. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas, y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse: E.U.M. Mateo no dijo nada, no hacía falta. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase: «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía: 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura, y que, alguien en Xochimilco guardaba la llave en una vitrina con focos. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. «No vuelvas», quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. «Vamos a terminar con esto». Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul: EMFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó las jacarandas que resistían. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul: EMFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. Daniel había publicado un texto en su blog, Las Bocas de la Ciudad, y al día siguiente nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en la Merced, Reforma y Tlalpan. Llamó a Aurelio. «Esto no es un caso, es una costumbre», dijo el viejo con voz de papel. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz: 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario. En la colonia Doctores, alguien había colocado veladoras con ese patrón, y cuando el viento sopló, el humo
Dibujó una boca abierta. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Merced. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz, 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario. En la colonia Doctores, alguien había colocado veladoras con ese patrón y, cuando el viento sopló, el humo dibujó una boca abierta. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Coyoacán. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En la Roma se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Tlalpan. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase. La ciudad tiene hambre. Un número se repetía, 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en la Merced guardaba la llave en una vitrina con focos. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la colonia Doctores. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. En la Guerrero, Valeria y Mateo siguieron un camión sin placas. No iban a alcanzarlo, solo a memorizar las esquinas. Cada alto era una oportunidad para mirar rostros sin nombres. Los puestos de tamales a la intemperie flotaba sobre la avenida. Cuando el camión dobló hacia una bodega, Mateo apagó las luces. El silencio les cayó encima como otra pared. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Tlalpan. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, los puestos de tamales a la intemperie y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Coyoacán. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Roma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas, y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo,
pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU. Eugenia, dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Reforma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho, saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba. Le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Coyoacán se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU. Eugenia, dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU. Eugenia, dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Reforma se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Reforma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. La voz de Eugenia en la televisión sonaba impecable, pero a Valeria le crispaba la piel. Hablaba de preservar barrios, de la memoria del tejido urbano, y nadie preguntaba por qué las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos. En el plano viejo que Aurelio guardaba, había túneles que ninguna oficina admitía. Los dedos de Valeria temblaron cuando encontró el apellido Murguía escrito 3 veces, subrayado. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Roma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. Me la llevé en el 97, dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase: la ciudad tiene hambre. Un número se repetía: 48, meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura,
y que alguien en la Merced guardaba la llave en una vitrina con focos. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó los perros que aullaban hacia el pavimento. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul, EMFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU, Eugenia. Dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho, saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de La Guerrero. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Valeria caminaba, con la cabeza baja, pensando en la frase que no se iba. La ciudad tiene hambre. Había noches en la Merced donde los neones que parpadeaban como párpados cansados, y todo parecía un recordatorio de que algo respiraba bajo los cimientos. Recordó a Mateo, el paramédico que le enseñó a entrar en silencio y salir rápido, y se juró que esta vez no correría. Cada paso la acercaba a un rumor, a una puerta, a un testigo que aún no sabía que lo era. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Reforma se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Tlalpan. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. El teatro abandonado en la Merced los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. No somos tu enemigo, dijo. La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer. Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU, Eugenia. Dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas, y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse, EU-M. Mateo no dijo nada, no hacía falta. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. Me la llevé en el 1907, dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase. La ciudad tiene hambre. Un número se repetía, 48, meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en Tlalpan guardaba la llave en una vitrina con focos. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz. 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario.
En la Roma alguien había colocado veladoras con ese patrón, y cuando el viento sopló, el humo dibujó una boca abierta. La voz de Eugenia en la televisión sonaba impecable, pero a Valeria le crispaba la piel. Hablaba de preservar barrios, de la memoria del tejido urbano, y nadie preguntaba por qué los perros que aullaban hacia el pavimento. En el plano viejo que Aurelio guardaba, había túneles que ninguna oficina admitía. Los dedos de Valeria temblaron cuando encontró el Potters, apellido Murguía escrito 3 veces, subrayado. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas, y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba. Le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Reforma se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. «No vuelvas», quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. «Vamos a terminar con esto». Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. El teatro abandonado en la Roma los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer». Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó los perros que aullaban hacia el pavimento. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul. MFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Roma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase. «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía: 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura, y que alguien en la Guerrero guardaba la llave en una vitrina con focos. El teatro, abandonado en Coyoacán, los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer». Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. Valeria caminaba con la cabeza baja, pensando en la frase que no se iba. «La ciudad tiene hambre». Había noches en la Guerrero donde los neones que parpadeaban como párpados cansados, y todo parecía un recordatorio de que algo respiraba bajo los cimientos. Recordó a Mateo, el paramédico que le enseñó a entrar en silencio y salir rápido, y se juró que esta vez no correría. Cada paso la acercaba a un rumor, a una puerta, a un testigo que aún no sabía que lo era. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Tlalpan. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas, y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la colonia Doctores. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones.
Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, el olor a gasolina vieja y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. Daniel había publicado un texto en su blog, Las Bocas de Lavín, Ciudad, y al día siguiente nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en La Merced, Coyoacán y Tlalpan. Llamó a Aurelio. «Esto no es un caso, es una costumbre», dijo el viejo con voz de papel. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Tlalpan se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase. «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía: 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura, y que alguien en la Guerrero guardaba la llave en una vitrina, con focos. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Tlalpan. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Coyoacán se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. El teatro abandonado en Coyoacán los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer». Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. La voz de Eugenia en la televisión sonaba impecable, pero a Valeria le crispaba la piel. Hablaba de preservar barrios, de la memoria del tejido urbano, y nadie preguntaba por qué los perros que aullaban hacia el pavimento. En el plano viejo que Aurelio guardaba, había túneles que ninguna oficina admitía. Los dedos de Valeria temblaron cuando encontró el apellido Murguía escrito 3 veces, subrayado. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU, Eugenia. Dijo: «La ciudad tiene hambre», y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase: «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía: 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en Tlalpan guardaba la llave en una vitrina con focos. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia,
Diálogo. En la Merced se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En la Roma se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. El teatro abandonado en Coyoacán los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. No somos tu enemigo, dijo. La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer. Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Merced. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. En Coyoacán, Valeria y Mateo siguieron un camión sin placas. No iban a alcanzarlo, solo a memorizar las esquinas. Cada alto era una oportunidad para mirar rostros sin nombres. Las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos flotaban sobre la avenida. Cuando el camión dobló hacia una bodega, Mateo apagó las luces. El silencio les cayó encima como otra pared. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, las jacarandas que resistían, y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en 1900 los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, las bugambilias aplastadas y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU, Eugenia. Dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la colonia Doctores. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó los puestos de tamales a la intemperie. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul, EMFPU.
Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. «No vuelvas», quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. «Vamos a terminar con esto». Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. «No vuelvas», quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. «Vamos a terminar con esto». Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz, 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario. En Coyoacán, alguien había colocado veladoras con ese patrón y, cuando el viento sopló, el humo dibujó una boca abierta. Daniel había publicado un texto en su blog, Las bocas de la ciudad, y al día siguiente, nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en Coyoacán, Reforma y La Guerrero. Llamó a Aurelio. «Esto no es un caso, es una costumbre», dijo el viejo con voz de papel. Daniel había publicado un texto en su blog, Las bocas de la ciudad, y al día siguiente, nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en La Merced, la colonia Doctores y Reforma. Llamó a Aurelio. «Esto no es un caso, es una costumbre», dijo el viejo con voz de papel. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de La Merced. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En Tlalpan, se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase: «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía: 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en La Merced guardaba la llave en una vitrina con focos. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas: compromiso, transparencia, diálogo. En La Guerrero se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Reforma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó el zumbido del metro bajo los pies. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul, EMFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría,
tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba. Le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Merced. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase. «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía, 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en Reforma guardaba la llave en una vitrina con focos. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU. Eugenia. Dijo, «La ciudad tiene hambre», y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. El teatro abandonado en Coyoacán los recibió, con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas, o la dejas caer». Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. La voz de Eugenia en la televisión sonaba impecable, pero a Valeria le crispaba la piel. Hablaba de preservar barrios, de la memoria del tejido urbano, y nadie preguntaba, ¿por qué las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos? En el plano viejo que Aurelio guardaba, había túneles que ninguna oficina admitía. Los dedos de Valeria temblaron cuando encontró el apellido Murguía escrito 3 veces, subrayado. La voz de Eugenia en la televisión sonaba impecable, pero a Valeria le crispaba la piel. Hablaba de preservar barrios, de la memoria del tejido urbano, y nadie preguntaba por qué los perros que aullaban hacia el pavimento. En el plano viejo que Aurelio guardaba, había túneles que ninguna oficina admitía. Los dedos de Valeria temblaron cuando encontró el apellido Murguía escrito 3 veces, subrayado. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas, y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse, Eu-M. Mateo no Sunu. Dijo nada. No hacía falta. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas, y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con Knudsen, una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. Daniel había publicado un texto en su blog, Las Bocas de la Ciudad, y al día siguiente nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados. En Tlalpan y Xochimilco. Llamó a Aurelio. «Esto no es un caso, es una costumbre», dijo el viejo con voz de papel. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó las jacarandas que resistían. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul. EMFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase.
La ciudad tiene hambre. Un número se repetía, 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en Coyoacán guardaba la llave en una vitrina con focos. La voz de Eugenia en la televisión sonaba impecable, pero a Valeria le crispaba la piel. Hablaba de preservar barrios, de la memoria del tejido urbano, y nadie preguntaba por qué los neones que parpadeaban como párpados cansados. En el plano viejo que Aurelio guardaba, había túneles que ninguna oficina admitía. Los dedos de Valeria temblaron cuando encontró el apellido Murguía escrito 3 veces, subrayado. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas y, en una esquina, encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse: E.U.M. Mateo no dijo nada. No hacía falta. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, las jacarandas que resistían, y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. Aurelio les mostró una libreta de tapas gastadas. «Me la llevé en el 97», dijo, sirviendo café. Había fechas y listas, y a cada 4 páginas una frase: «La ciudad tiene hambre». Un número se repetía, 48. Meses, velas, nombres. Valeria sintió que aquel número era una cerradura y que alguien en Xochimilco guardaba la llave en una vitrina con focos. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, las TNO, cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos, y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro. EMFPU, Eugenia. Dijo: «La ciudad tiene hambre», y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Merced. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse: E.U.M. Mateo no dijo nada. No hacía falta. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Roma. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Valeria caminaba con la cabeza baja, pensando en la frase que no se iba: «La ciudad tiene hambre». Había noches en Coyoacán donde las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos, y todo parecía un recordatorio de que algo respiraba bajo los cimientos. Recordó a Mateo, el paramédico que le enseñó a entrar en silencio y salir rápido.
y se juró que esta vez no correría. Cada paso la acercaba a un rumor, a una puerta, a un testigo que aún no sabía que lo era. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo. Dijo calles, fechas, olor a cloro. EMFPU, Eugenia. Dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la colonia Doctores. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil. Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 1948 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse EU-M. Mateo no dijo nada. No hacía falta. En la colonia Doctores, Valeria y Mateo siguieron un camión sin placas. No iban a alcanzarlo, solo a memorizar las esquinas. Cada alto era una oportunidad para mirar rostros sin nombres. Las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos flotaban sobre la avenida. Cuando el camión dobló hacia una bodega, Mateo apagó las luces. El silencio les cayó encima como otra pared. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la colonia Doctores. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. Después del incendio parcial del teatro, Eugenia desapareció de la agenda pública. La fundación emitió un comunicado con palabras huecas, compromiso, transparencia, diálogo. En Reforma se reunieron vecinas a pegar carteles con nombres. Valeria caminó entre ellas, sintiendo que la ciudad, pese al miedo, todavía sabía acompañar a sus hijas. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz. 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario. En la Roma, alguien había colocado veladoras con ese patrón. Y, cuando el viento sopló, el humo dibujó una boca abierta. El teatro abandonado en Tlalpan los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer». Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera, las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. La gala de la fundación fue un teatro de sonrisas. Eugenia destellaba en cada foto. Valeria, con una cámara prestada, fingió ser parte del equipo de prensa. Contó manos que levantaban 4 dedos y luego 8, como quien juega a un secreto infantil.
Cuando Eugenia saludó a un empresario, la palabra temblor cruzó entre ambos como un cuchillo guardado. El servidor del periódico cayó cuando iban a publicar. Luego cayó la plataforma espejo. Valeria tomó un USB y corrió a la radio universitaria. Leyó en vivo, dijo calles, fechas, olor a cloro, EMFPU, Eugenia. Dijo, la ciudad tiene hambre. Y hubo un silencio que parecía más grande que la cabina. Al salir, un auto sin placas pasó despacio. Valeria comprendió que la verdad también convoca. Daniel había publicado un texto en su blog, Las Bocas de la Ciudad, y al día siguiente nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en Xochimilco y Tlalpan. Llamó a Aurelio. Esto no es un caso, es una costumbre, dijo el viejo con voz de papel. En la Merced, Valeria y Mateo siguieron un camión sin placas. No iban a alcanzarlo, solo a memorizar las esquinas. Cada alto era una oportunidad para mirar rostros sin nombres. El zumbido del metro bajo los pies flotaba sobre la avenida. Cuando el camión dobló hacia una bodega, Mateo apagó las luces. El silencio les cayó encima como otra pared. Daniel había publicado un texto en su blog, Las Bocas de la Ciudad, y al día siguiente nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en la Merced, Tlalpan y La Guerrero. Llamó a Aurelio. Esto no es un caso, es una costumbre, dijo el viejo con voz de papel. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba, le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. No vuelvas, quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. Vamos a terminar con esto. Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. No vuelvas, quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. Vamos a terminar con esto. Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba. Les ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse EU-M. Mateo no dijo nada. No hacía falta. Cuando por fin cruzaron el muro lateral, Valeria notó el zumbido del metro bajo los pies. No era solo cera, era el intento de borrar lo que había ardido. La mesa de metal había desaparecido, pero quedaban correas rotas. Mateo encontró una máscara con un sello en tinta azul, MFPU. Valeria lo fotografió 3 veces, por si el miedo le fallaba a la memoria. En los túneles, el aire era más frío que afuera. Aurelio caminaba desde la memoria, tocando las paredes como si leyera braille. El símbolo de 48 puntos estaba pintado con algo que no era pintura. Valeria fotografió las marcas y en una esquina encontró un papel húmedo con un nombre borrado a medias. Podía leerse EU-M. Mateo no dijo nada. No hacía falta. Los pequeños temblores siguieron. Nadie los admitía en los informes, pero los vasos vibraban en las mesas. A Valeria se le ocurrió que quizás el hambre era otra cosa, la suma de las cosas no dichas. En noches así, escribía hasta que le ardían los ojos. Afuera,
Las cortinas metálicas rayadas con nombres ajenos y un vendedor de flores ofrecía gladiolas como si no hubiera monstruos bajo el suelo. El teatro abandonado en la Roma los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer». Valeria apretó la cámara, como si fuera un amuleto. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de Xochimilco. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. El teatro abandonado en la colonia Doctores los recibió con olor a madera mojada. Las butacas parecían animales dormidos. Sobre el escenario, velas formaban el patrón. Cuando Eugenia apareció sin máscara, la noche se volvió estrecha. «No somos tu enemigo», dijo. «La ciudad es una criatura vieja. O la alimentas o la dejas caer». Valeria apretó la cámara como si fuera un amuleto. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz. 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario. En la colonia Doctores, alguien había colocado veladoras con ese patrón, y cuando el viento sopló, el humo dibujó una boca abierta. En la ambulancia, Mateo revisaba por enésima vez las notas. Valeria le señaló un símbolo dibujado a lápiz. 48 puntos alrededor de un círculo. Eugenia decía que era patrimonio, pero Valeria sabía que era calendario. En la Guerrero, alguien había colocado veladoras con ese patrón, y cuando el viento sopló, el humo dibujó una boca abierta. Valeria caminaba con la cabeza baja, pensando en la frase que no se iba: «La ciudad tiene hambre». Había noches en Reforma donde las bugambilias aplastadas, y todo parecía un recordatorio de que algo respiraba bajo los cimientos. Recordó a Mateo, el paramédico que le enseñó a entrar en silencio y salir rápido, y se juró que esta vez no correría. Cada paso la acercaba a un rumor, a una puerta, a un testigo que aún no sabía que lo era. Lidia despertó en urgencias con la garganta áspera y una línea morada en la muñeca. Cuando vio a Valeria, lloró sin sonido. Mateo sostuvo la mirada de ambos, cansado, como si el cansancio fuera su manera de protegerlos. «No vuelvas», quería decir Valeria, pero dijo lo contrario. «Vamos a terminar con esto». Era una promesa pequeña en una ciudad demasiado grande. Daniel había publicado un texto en su blog, Las bocas de la ciudad, y al día siguiente nadie abrió su puerta. Valeria recorrió su departamento con cuidado, como si pudiera pisar un recuerdo. Halló recortes, un mapa con alfileres clavados en Reforma, Xochimilco y la Roma. Llamó a Aurelio. «Esto no es un caso, es una costumbre», dijo el viejo con voz de papel. Hubo noches en que Mateo soñó con niños que jugaban en patios de escuelas y el piso se abría, tragándolos sin un grito. Se despertaba con el pecho saltándole, convencido de que la ciudad mandaba mensajes. Valeria lo escuchaba. Le ponía una mano en el hombro y anotaba todo. No sabía si servía de algo, pero escribir había sido siempre su manera de luchar contra lo invisible. Valeria y Mateo compartieron un café frío en una banqueta de la Guerrero. Hablaron en voz baja, como si el asfalto grabara confesiones. Valeria recordó a su madre diciendo que la ciudad siempre cobraba, y pensó que ya era tarde para cambiar de moneda. La lluvia golpeó la lámina del teatro en la Merced como dedos impacientes. Valeria entró con Mateo y Aurelio por una puerta lateral, guiada por el rastro de cera fresca. En el escenario, 48 velas dibujaban el contorno de una boca abierta. Eugenia apareció desde las sombras con el vestido negro que solo había visto en fotografías judiciales de otras mujeres hace décadas. «No venimos a destruir», dijo. «Venimos a sostener lo que se cae». Valeria encendió la grabadora en su pecho y dio un paso adelante. El aire olía a cloro y madera húmeda. Cuando hombres encapuchados flanquearon el escenario, Mateo tensó los hombros y Aurelio arrojó una botella que prendió como un relámpago domesticado. El humo confundió a todos. Alguien gritó. La boca de vela se desarmó. Corrieron por pasillos estrechos donde el eco devolvía nombres cortados. Detrás,
Las pisadas de los encapuchados tropezaban entre sí. Una puerta dio a una escalera que olía a moho. Salieron a la lluvia. Valeria tenía el USB en un bolsillo y la certeza de que esa noche era un borde. Subieron a la ambulancia. El parabrisas se llenó de agua como si el cielo quisiera lavar lo que habían visto. Mateo condujo sin sirena, con las manos firmes en el volante. En el retrovisor, una camioneta sin placas dudó en seguirlos y desapareció. El artículo de Valeria, acompañado de las grabaciones y fotografías, apareció al amanecer en múltiples sitios espejo y en copias que lectores anónimos subieron por su cuenta. Las calles amanecieron con carteles, las voces crecieron y la fundación cerró por auditorías internas. Eugenia no volvió a las cámaras. Hubo pequeños temblores esa semana, sí, pero también reuniones en plazas, nombres recuperados y veladoras por las que nadie cobró. Valeria, exhausta, volvió a su departamento en la colonia Doctores. Sobre la mesa dejó la libreta de Aurelio, una foto de Lidia sonriendo y un vaso con agua. Escribió hasta que el sol se inclinó. Al final cerró el archivo con una frase que no borró. Mientras yo tenga voz, la ciudad tendrá palabras en vez de sangre. La ciudad no respondió con un rugido ni con un colapso, solo con un silencio nuevo, más respirable. Y esa fue, por primera vez, una señal de que algo había comido distinto. En los días siguientes, Valeria caminó sin grabadora, dejando que la ciudad le hablara sin pedirle pruebas. Anotó en una libreta nueva historias pequeñas. La panadera que regalaba conchas a las niñas que volvían tarde. El señor que barría su banquetita como si así mantuviera a raya a los monstruos. La señora que decía que el metro respiraba mejor cuando los niños reían. Nada de eso probaba nada, y sin embargo la sostuvo.